corazón, alabanza, exaltación, cánticos que profesen que tú eres el Dios verdadero, el hacedor de maravillas, el que nos amas con amor eterno, el que perdona nuestros pecados y que moriste en la cruz para darnos salvación y vida eterna, para que al creer en ti, recibirte en nuestro corazón, pasemos de muerte a vida. Eso nos hace estar acá, como iglesia, como familia, puestos de acuerdo, invocar tu santo nombre. Y si hay alguien enfermo, sea sanado. Si hay alguien con tormentos del enemigo, sea liberado. Y otras necesidades que puedan haber, en el nombre de Jesús, sean resueltas. Empezamos este tiempo alabando, glorificando tu santo nombre. Todos los que estamos acá y todos los que se van a conectar por las redes sociales, que reciban bendición por todo lo que vamos a desarrollar. Que todo lo que se haga aquí sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Hermanos, tenemos estos cantos al Señor con nuestras hermanas que nos bendicen de esta manera. Gloria al Señor. Y alabamos el santo nombre de nuestro Señor en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. ¡Y que viva Cristo! ¡Que viva! Gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo de que yo quería. Pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo de que yo quería. Gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero no buscaba donde no lo había. Pero vi a Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Pero vi a Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Cantaré, cantaré, cantaré a mi rey. 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 Aleluya. Gloria a Dios, ¡Santo! ¡Vive! Alabamos, Señor. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban y ángeles subían. Ángeles bajaban y ángeles subían. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban y ángeles subían. Ángeles bajaban y ángeles subían. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. La que Jacob veía. Gloria a Dios.
trampas del diablo, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, rodeados de enemigos y las trampas del diablo. Alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. Alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. Alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. Y alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. Por eso es que yo canto en medio de las pruebas, levantaré mis manos y hacia tu santo templo. Por eso es que yo canto en medio de las pruebas, levantaré mis manos y hacia tu santo templo. Alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. Alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. Y alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. Alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Vamos a batir las manos. Vamos, aquí está el hermano. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Alabamos, alabamos tu nombre, tu santo nombre. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pueden sentarse. Gracias, hermanas. ¿Qué tal de vida? ¿Cómo lo han pasado? Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que nos siguen por nuestra página en Facebook. ¿Qué les parece si les enviamos un saludo así aplaudido? Escuchen que aquí estamos. Dios bendiga sus vidas, hermanos y hermanas, que cordialmente se nos unen y siguen lo que aquí en Hogar de Fe presentamos como iglesia. Celebramos a nuestro Dios de esta manera. Hermanos, estaba leyendo algo que sucede en El Salvador, y alguien escribe así: los derechos humanos son para los humanos derechos. Lo publiqué en nuestro sitio. Los derechos humanos son para humanos derechos. Quiere decir que, ¿cómo reclamar que haya un derecho si ando torcido, si no ando caminando bien? Voy a tener que casi leerlo al pie de la letra, como está acá, porque es importante. Me llamó muchísimo la atención esto que sucede en las cárceles salvadoreñas. Hace poco las madres de pandilleros encarcelados realizaron una manifestación exigiendo derechos de sus hijos. Acá está la respuesta de una madre ciudadana hacia la madre que protestaba, de madre a madre. Vi tu enérgica protesta delante de las cámaras de televisión en la reciente manifestación en favor de la reagrupación de presos y su transferencia a cárceles cercanas a sus familiares y con mejores prestaciones
Vi cómo te quejabas de la distancia que te separa de tu hijo y de lo que supone económicamente para ti ir a visitarlo como consecuencia de esa distancia. Vi también toda la cobertura mediática que dedicaron a dicha manifestación, así como el soporte que tuviste de otras madres en la misma situación y de otras personas que querían ser solidarias contigo, y que contabas con el apoyo de algunas organizaciones y sindicatos populistas, comisiones pastorales, órganos y entidades en defensa de los derechos humanos, como la ONG, etcétera, etcétera. Yo también soy madre y puedo comprender tu protesta de indignación. Enorme es la distancia que me separa de mi hijo, trabajando mucho y ganando poco. Idénticas son las dificultades y los gastos que tengo para visitarlo. Con mucho sacrificio solo puedo visitarlo los domingos, porque trabajo incluso los sábados para el sustento y educación del resto de la familia. Felizmente también cuento con el apoyo de amigos, familia y demás. Si aún no me reconoces, yo soy la madre de aquel joven que se dirigía al trabajo, con cuyo salario me ayudaba a criar y a mandar a la escuela a sus hermanos menores, y que fue asaltado y herido, normalmente a balazos disparados por tu hijo. En la próxima visita, cuando tú estés abrazando y besando a tu hijo en la cárcel, yo estaré visitando al mío y depositándole unas flores en su tumba en el cementerio. Se me olvidaba, ganando poco y sosteniendo la economía de mi casa a través de los impuestos que pago, tu hijo seguirá durmiendo en un colchón y comiendo todos los días. O dicho de otro modo, seguiré sosteniendo a tu hijo malhechor. Ni a mi casa ni en el cementerio vino nunca ningún representante de esas entidades ONG que tan solidarias son contigo para darme apoyo, ni dedicarme unas palabras de aliento, ni siquiera para decirme cuáles son mis derechos. Si estás de acuerdo con esta carta, pues qué bueno, quizás saque una buena reflexión. Quizás entre todos podamos revertir estos valores que existen en nuestro país, donde los delincuentes, ladrones, terroristas y corruptos tienen más derechos que los ciudadanos honrados y trabajadores que solo queremos vivir en paz. Los derechos humanos son para los humanos derechos. ¿Qué les parece? Fuerte, ¿verdad? Y a veces reclamamos esos derechos caminando torcido. Y sabe, hermanos, que la misma palabra de Dios dice: haced sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Hebreos capítulo 12. Dios quiere ayudarnos para hacer honor a lo que defendemos. Cuando tú defiendas algo, piensa: ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo caminaría Él? ¿Cómo se comportaría Él? ¿Qué tanto yo muestro para mi Señor el amor que le tengo, como Él lo mostró por mí en una cruz? ¿Cómo se dio a sí mismo, sin reclamos, sin exigencias? Donde más bien, estando Él antes de ir a morir en la cruz, Él dijo: el que quiera. Es un asunto de voluntad, no es un asunto de imposición. Nadie te puede exigir humanamente a seguir a Cristo. Tiene que nacer en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando tenemos a Cristo en el corazón, podemos entonces decir: quiero que el camino que esté siguiendo sea el camino de la verdad y la vida, que se llama Jesús. Hay un derecho a veces de reclamo. En esta semana le doy gracias a Dios por nuestro hermano Hugo. Como abogado, él estuvo en un caso con nosotros por un asunto de un terrenito que tenemos. Y hermanos, estando ahí mi esposa conmigo, defendiendo un derecho que por algún error tal vez de otro profesional, un topógrafo, entonces se me echó abajo el tener un plano y poder recibir la escritura. Y el negocio ya no era con una persona, era con una asociación, una asada, quienes estaban también con su abogada. Yo nunca había visto a un abogado con otra o con otro defendiendo derechos. Y quiero decirles que Hugo lo hizo con excelencia, lo hizo con mucha mesura, mucha capacidad, y se lo recomiendo de verdad.
cuando ocupen algo que él pueda realizar. Viera qué bien que estuvo ahí. Es decir, tuve el mejor abogado, a Jesucristo, pero del cual Hugo es socio, es parte, y le dio el Señor esa sabiduría, y llegar a un acuerdo con ellos, y tener que decirles: señores, señoras, porque habían unas señoras, el Señor me ha enseñado de que si tengo que bregar una milla más, pues la voy a tener que caminar. Se deshizo el plano que me había tenido un costo para empezar con uno nuevo, donde ellos dijeron: vámonos mitad y mitad. Y así se logró tomar todo el acuerdo y no perder todo lo que habíamos avanzado con ese terrenito que hemos adquirido, que he dicho que quiero que de aquí, de poco a poco, estemos llevando hermanos y hermanas para que vayan a disfrutar de esa perla preciosa que el Señor nos ha dado en medio de la montaña, de ese acceso para cada uno. Ahí no importa si usted es adulto mayor, usted puede llegar hasta el mismo lugar, el carro entra. Les advierto que sí hay peligro a veces. Matamos una terciopelo de este tamaño, mi hermano la mató un día de estos, pero eso es de la creación de Dios, en cualquier parte aparece. Con esto, hermanos, cierro entonces, que la buena reflexión de esto que les he leído me conlleva a seguir hablando del pasaje que hemos empezado a escudriñar en Miqueas, el libro que estamos abordando este fin de año y principio del otro año. Hermanos, yo no estoy predicando al azar, yo no estoy predicando ni haciendo mensajes para una persona. Yo estoy hablando lo que Dios ha puesto aquí en la Biblia y estoy tratando de ser bien cuidadoso en una interpretación correcta, darle una aplicación correcta, y puede ayudarme tanto a mí como a usted a entender lo que Dios espera de nosotros, sus seguidores. El estar aquí sentados es porque Dios tiene planes de bien y no de mal. El que usted hoy asista aquí y quiera oír el mensaje de la palabra es porque, hermanos, tenemos hambre y sed de justicia. Estamos viviendo tiempos de injusticia, estamos viviendo tiempos donde a Dios lo han sacado del camino, donde no quiere que Él intervenga en lo que sucede con tu vida o con tu familia o con tu nación. Hermanos, no podemos sacar a Dios del camino. En el momento que lo hagamos, estamos perdidos. Por eso Hogar de Fe seguirá peleando la buena batalla de la fe y seguiremos con los ojos puestos en el autor y consumador que se llama Jesús. Les invito a buscar el libro de Miqueas, esperando que usted, hermano y hermana, tenga en cuenta que si lo estamos haciendo de esta manera, es para que esté siguiendo el libro en su casa, coja un lápiz y empiece a leer capítulo por capítulo del libro de Miqueas. Que usted pueda decir: qué bueno, ya yo sé que este domingo llego a la iglesia y el pastor me va a hablar basado en este libro. Algunos dirían: me gusta más la sorpresa, llego y no sé de qué me va a hablar el Señor. Sabe que yo he aprendido que al Dios que yo le sirvo es un Dios de orden. Sí hay un menú y tenemos hermanos aquí idóneos y hermanas idóneas que cuando le cedemos el espacio tiene la libertad de predicar conforme también el Espíritu le dirija. Pero en cuanto a mí como pastor, yo quiero darle honor al nombre del oficio que represento. Quiero pastar tu vida, oveja de Cristo. La palabra pastor significa pasto, dar pasto. Y la oveja necesita comer buen pasto. Y cuando yo abro la Biblia, yo quiero que usted coma buen pasto. No algo que yo invento, es algo que ya vino del corazón de Dios, que ha llegado a nosotros, que usted está siguiendo en la casa, está rumiando en la casa, está repasando en la casa. Vuelves a venir acá y dices: aquí, por aquí íbamos. Cuando yo entro al libro de Miqueas, les he hecho un recuento, 7 capítulos que conforman este libro. Un profeta contemporáneo con el profeta Isaías. Isaías está dándole a la cúpula, dándole al rey, dándole a su séquito, dándole a los oficiales. Ahí está Isaías en 66 capítulos que usted conoce del libro de Isaías. Ve cuán rico es ese libro. Cuando vienes a Miqueas, usted dice como que es menos importante.
como que no es como el de Isaías. Y hermanos y hermanas, déjenme decirle que el libro de Miqueas es tan importante, tan lindo, tan especial. Le está hablando al pueblo. Miqueas se viene a lo llano, al poblano, al campesino, al que está por ahí en la aldea. A todos estos este profeta le está llegando. No a la alcurnia, no al que está en la cabeza. Está hablándole al que forma parte de una nación que está sufriendo ese gobierno malo, que está siendo mal dirigido y mal gobernado. Y hermanos, de ahí yo saco aplicaciones como las de hoy. Y este libro no fue casualidad de abrirlo y empezar a escudriñarlo. Usted llega al entendimiento conmigo. Cómo hay ladrones gobernándonos, cómo hay corrupción y hay corruptos gobernándonos. Y ahora vienen las elecciones y usted dice, ¿a quién le doy el voto? No hay de tantos candidatos, 24. Como diríamos en el dicho tradicional de la religión, no hay cara en quien persinarse, como si el persinarse lo santiguara a uno. Hermanos, pero sí hay algo que les dejo aquí a reflexión. Usted ore a Dios, dígale que te dirija. Nunca te quedes en ir a emitir el voto. Tenemos que ir como buenos ciudadanos. Usted tiene que llegar y comparecer, pero que uno de estos 24 o 25, no sé cuántos tiene la papeleta así exactamente, nos vaya a salvar. Eso es mentira. La política no puede salvar. A la política y a los partidos políticos les conviene que hayan pobres y que haya gente luchándola desde abajo, porque a estos son los que quieren envolver para que les den el voto, para ellos llegar a enriquecerse. El nombre que puede usted invocar y que te va a salvar y nunca te va a dejar y te va a dar de comer se llama Jesucristo. Invoquémosle, llamémosle, busquémosle. Él nunca nos va a dejar. Y Él no es político. Él es nada más y nada menos el Hijo de Dios, que murió en la cruz y nos dio salvación y vida eterna. El texto que empecé a reflexionar en Miqueas es el versículo 5, capítulo 1. Dice así: todo esto, Miqueas 1:5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Ahí se mencionan varias comunidades, varias ciudades importantes. Está hablándole a la nación de Israel en sí, que está dividida. Recuerden que Israel empezó siendo gobernada por Saúl. Ese fue el primer rey. Dios quería gobernar a Israel, Dios quería ser su rey, pero lo que se quiere imitar del mundo hace que nos salgamos de los planes de Dios. El pueblo de Israel dijo: queremos un rey como lo tienen las demás naciones. Entonces Dios les dio la oportunidad de que tuvieran a su primer rey, fue Saúl. Y Saúl salió mal. Saúl fue un rebelde, y de ahí procede también todo lo que Satanás quiere. Cuando hay rebelión, de lo que está hablando el versículo 5, yo les definí la palabra rebelión, ¿recuerda? Oponernos a cualquier autoridad, o también es ofrecer resistencia. Yo me resisto, yo me niego. Hermanos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay mujeres que se resisten a respetar a su marido. Si es un agresor, si es un irresponsable, si es una persona que no cumple con sus deberes, aún así usted tiene dónde acudir para que la defiendan. Hay hijos que se oponen a su padre y a su madre. Hay ciudadanos que se oponen a la nación, a sus autoridades. Hay choferes que se oponen a la autoridad, aún sabiendo que está mal, al tráfico. Andan sin marchamo, andan sin licencia, no tienen placas y quieren estar ahí recorriendo las calles como si tuvieran todos los derechos. Recuerden que los derechos humanos es para humanos derechos. No podemos hacer sendas donde no las hay. El único que abre camino se llama Jesucristo. Hermanos, en este caso yo hablé anteriormente, empecé el sermón, la meditación basado en este texto, yéndome a Isaías capítulo 65, sabiendo que eran contemporáneos, y me lo explica un poco mejor Isaías, y hace un poco más de detalle. Encontré acerca de la rebelión lo siguiente:
por lo menos a ver si puedo ver 5 manifestaciones, 5 diversas formas de rebelión a Dios. 5 diversas formas en que la persona, un pueblo, una familia, una nación se rebela contra Dios. Número 1, la vimos el domingo pasado: el rebelde anda por camino no bueno. Usted ve capítulo 65, verso 2: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Definí que es andar en camino no bueno. La sociedad actual anda por camino no bueno. Israel se salió del plan de Dios. En lugar de ser luz para las naciones, se mezcló con las naciones paganas y dejó de ser luz, viviendo en idolatría, viviendo en prácticas que Dios prohíbe. Volvieron a cosas inmundas, hacían sacrificios donde les daba la gana, levantaban altares donde Dios no les había dicho que era ahí. Dios les dio un solo lugar, y más adelante lo miraremos en lo que corresponde a esa forma diversa de rebelarse contra Dios. Hoy en día puedo decir que esos caminos no buenos pueden descansar en asuntos ilegales como consumo de drogas, inmoralidad sexual, alcoholismo, pornografía, lavado de dinero, narcotráfico. Y di un texto donde Pablo ya a la iglesia le advierte que tenga cuidado de todo lo que está pasando. Si quiere anotarlo, Efesios 5:15 lo dice así, de esta manera. Si está conmigo, Efesios capítulo 5, verso 15. Capítulo 5, verso 15. Leo para ustedes. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Qué buena esa llamada, una iglesia linda. Hermanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, no sé si le ha prestado atención, pero es una de las cartas más amorosas. Cuando ya Juan escribe en Apocalipsis, le dice a la iglesia en Éfeso: tengo una cosa contra ti. ¿Qué fue lo que le dijo? Que has dejado tu primer amor. Vean lo que ha pasado, lo que ha transcurrido del tiempo de Pablo, que él escribe como en el año 60. Pablo escribe de la iglesia en Éfeso, y Juan escribe del 90 para arriba. Han pasado como unos 30 años. En 30 años la gente en Éfeso había dejado su primer amor. Yo no sé usted cuántos años lleva de caminar con Cristo. A cuántos a veces les da pereza leer la Biblia, orar, venir, caminar, congregarse, servir. Muchas veces eso, hermanos, el enemigo lo está poniendo para que usted retroceda, usted no camine hacia Jesús, sino más bien se aleje de Jesús. Y eso es lo que está advirtiendo en todo esto. Y cuando usted vive en una situación de rebelión en el hogar, tu esposo con vos, o usted con su esposa, sus hijos no te hacen caso, no te respetan. En la casa cualquiera levanta la voz. No es como en aquellos tiempos donde había una autoridad y se respetaba, porque esa autoridad representa a Dios. Hoy en día un muchacho dice: el profesor es malo. Aunque hoy los profesores tienen la autoridad en la mano, ¿sabe qué? Los muchachos la tienen. Hoy el Ministerio de Educación se agarra con el que tiene que ver con el Patronato Nacional de la Infancia y echan abajo todo lo que dice la palabra de Dios. Ya nadie tiene que llegar y decirles que yo tengo la palabra. Mire, la palabra de Dios me dice. Olvídate. Aquí ahora cada uno tiene libertad y tiene derecho de pensar y hacer como le da la gana. Hermanos, han votado a Dios, han sacado a Dios. Estamos viviendo los tiempos de Estados Unidos, donde sacaron a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de las casas, y cada uno hace, como dice el libro de Jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Hermanos, seguimos en Isaías capítulo 65, y también ahí yo vi otra forma de rebelión, y es: el rebelde anda en pos de sus pensamientos. Está ahí en el versículo 2. No solamente dice el cual anda por camino no bueno, sino que dice anda en pos
de sus pensamientos. Lo que usted piensa es lo que vale, no lo que Dios dijo. Y por eso Él dice también por ahí en el mismo libro: mis pensamientos no son sus pensamientos. Porque el que tiene la última palabra se llama Dios. Y la última palabra está aquí. Si usted no es una persona enamorada de Dios, usted no lee la palabra, pasa la semana y usted hace caso omiso. Usted no tiene el hábito de comer la palabra, no tiene el buen hábito de lectura, no tiene el buen hábito de gastar este libro, coger un lápiz, un lapicero y decir: aquí Dios me está hablando. Es más, les digo, yo como pastor puedo conformarme solo con lo que estudio para predicarles a ustedes. Pero cuando yo me siento y digo: Dios, háblame, Dios, dígame en qué yo tengo que mejorar, en qué tengo que cambiar, cómo debo de caminar correctamente, vivir. Eso es Dios y yo, y me olvido de ustedes. Pero cuando vengo aquí, yo puedo venir con la certeza de que Dios va a hablar a ustedes, y yo seré solamente un altoparlante donde sale el mensaje que va a bendecir su vida. Porque la palabra de Dios está para edificarte, para fortalecerte, para ser sabio al sencillo, para que no perezca en todo lo que este mundo está haciendo. ¿Cómo estás pensando? De pronto salta el pensamiento y dice: no, esto no me parece, no estoy de acuerdo, no sigo. Eso puede ser en el matrimonio, ¿no? Ya este matrimonio, ya me cansé. Puede ser en tu trabajo. ¿Cuántas decisiones malas se han hecho al salirse de un buen trabajo porque el jefe le caía mal, porque tenías problemas con un compañero? ¿Cuántas decisiones malas se han hecho para irse de un barrio porque el vecino me caía mal, me la hacía difícil? Pasaron los años y después seguiste siendo amigo de ese vecino que por causa de él usted vendió la casa. ¿Usted le ve cordura a eso? Muchos hijos dicen: no, me voy de la casa. Yo alguna vez, cuando sentía la presión de papá y de mamá, yo dije: no, aquí la salida es casándome. Y se acabaron los problemas. Y me salió más fuerte Marta que papá y mamá. Y yo para Marta le salí más fuerte que papá y mamá. ¿No es cierto, Marta? Yo le marqué territorio. Yo le dije: esto así, esto así. Y es que papá no lo pedía así, mamá no lo... Pero ya es tarde. Ahora soy yo. ¿No es cierto, hermanos? Alguno que se casó, se divorció y se volvió a casar: ah, era mejor la primera, esta segunda. Dicen que la segunda barre mejor. ¿Qué va a hacer? Se le arrancan las mechas más rápido. Hermanos, volvamos a Dios y preguntémosle: ¿cómo quiere, Señor, que yo actúe? La rebelión está aquí. Una mente que no quiere ser gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Número 3. El rebelde sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos. Verso 3. Isaías 65, 3. La otra forma diversa de rebelión a Dios, dije: número 1, el rebelde anda por camino no bueno. El rebelde anda en pos de sus pensamientos. Número 2. Y número 3, el rebelde sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos. Dice el verso 3: pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Saben, hermanos, que eso fue la muestra de la rebelión de Saúl? Se atrasó el profeta, se atrasó. Ya no, tengo la autoridad, soy el rey, vamos a hacer el sacrificio. No llegó Samuel. Saúl tomó un cargo que no le correspondía. Él era el rey, pero no era el profeta. Era rebelde. La diferencia entre Saúl y David. ¿Por qué Dios amó tanto a David y no a Saúl? Saúl fue rebelde, David fue adúltero, fue polígamo. ¿Qué es más grave? Los dos son pecados. Pero el que se parece más a Satanás es el rebelde. Satanás no fue echado del cielo por adúltero ni por polígamo. Yo no creo que los ángeles tienen sexualidad.
la mala interpretación de Génesis 6, que se juntaron los hijos de los hombres con las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Yo escucho a Lucy decir, eso fue la relación de ángeles que tuvieron con mujeres. Yo no lo creo. Esa no es una doctrina para mí sana. Yo tengo que leer el contexto, capítulo 4, capítulo 5 de Génesis. Las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. Y los hijos de Dios, o si estoy ahí, a ver, usando malos términos, si es hijas de los hombres e hijos de Dios, o hijos de los hombres e hijas de Dios. Tendrían que leer Génesis capítulo 6, ahí está. La cosa es que sean hombres o mujeres. Unos eran hijos de Dios denominados ahí, o mencionados, y otros de los hombres. Se juntaron la descendencia de Set con la descendencia de Caín. Esos son, y tuvieron hijos e hijas. La propuesta de la interpretación de que sí fueron ángeles con seres humanos, dice que de ahí salieron los gigantes. Que esa fue el fenómeno de haberse unido. Otra vez, en el cielo ni se casan ni se darán en casamiento. Es mi posición. Y de ahí procede, hermanos, todo lo que desde Génesis Dios le dijo a Adán: de todo esto que te estoy poniendo a cuidar, pero cuídate de esto, de este árbol no comerás del fruto. Obediencia, obediencia. A Adán le estaba faltando chispa, le faltaba inteligencia, le faltó sabiduría. Y por eso se levantaron ustedes, mujeres, que son el arte de la sabiduría, son la esencia de la inteligencia, son el complemento de todo lo perfecto. ¿No lo creen ustedes? ¿No lo creen? ¿No creen que Dios las hizo con un propósito de llegar a ver las cosas bien hechas? Porque Adán no lo estaba haciendo, pero fueron usadas por el enemigo. Mujeres, ustedes para bien son buenísimas, pero para mal hasta el infierno nos llevan. Qué miedillo. ¿Ah? Mire. Abro paréntesis. Volvamos a Miqueas. Esto es solo un comercial. Vean conmigo Miqueas. A ver, ¿a dónde es que yo lo tengo? Ay. Capítulo 7, verso 5. Le dije a mi esposa el día que predicó: predica de ese texto. Dice: no, te lo dejo a vos. Vea, 7:5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Hermanos, yo duermo con un ojo abierto. ¿Y los demás esposos cómo pasan? No, es que la esposa que yo tengo ha sido renovada, restaurada, corregida, hecha templo del Espíritu Santo. Mira que en paz duermo. Yo me puse alarma. Sí. Qué bueno. Le puso trompeta de Dios. Pero vea lo que dice Miqueas. Está hablando de mujeres que no pertenecen al reino de Dios. ¿Qué mujeres en la Biblia se dice que fueron malas? Aparece en la Biblia mujeres malas. Dalila, Jezabel, sí las hay, pero ustedes son mujeres, no como dijo el cantante, pero lo dice la Biblia, son mujeres divinas. ¿Cuántas mujeres que pertenecen al reino de Dios hay aquí? ¿Cuántas pueden decir: yo soy una sierva, una hija, una heredera del reino de Dios? Yo no soy esa que deben de tener cuidado cuando se va a dormir. Volvamos al capítulo 65 de Isaías. Eso era simplemente un comercial bíblico muy bueno. Hermanos, ¿qué significa sacrificar en huertos y quemar incienso sobre ladrillos? Esto es hacer altares donde yo quiera, donde a mí me parece. Eso hizo Israel. Dios les había dicho: sacrifiquen solo en un lugar. ¿Dónde? Si era el tabernáculo, ahí. Si era el templo, ahí.
Por eso algunos hoy dicen, poner arbolito de Navidad es pagano. Usted lo puede poner. Lo pagano es que usted haga sacrificios debajo del arbolito. Es más, te puede poner el arbolito, pero ya tenías un altar en tu corazón que no le pertenecía a Dios. Por eso cantamos, en el altar de Dios el fuego está encendido. En el altar de Dios nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón, solo un altar hay. En aquel entonces los paganos tenían diferentes dioses. Hoy todavía sigue siendo esto politeísta, muchos dioses. Y los aquí costarricenses, como aquel Dios no le está dando resultado, entonces vamos a meternos a esas divinidades que vienen de Asia, al gatico, al Buda para sobarle la pancita. Tiempos viejos, la nigüenta, todavía la tienen y la creen. Muy cristianos, tengo la Santa Cena en el comedor para que no me falte de comer. Hermanos, todas esas creencias son altares falsos. La herradura detrás de la puerta, para que si la suegra entre. Hermanos, la palma bendita hecha en cruz, todos esos son mitos. Creencias vanas. Y dice, no hagáis altares solo en un lugar. Por eso cuando se reúne hogar de fe, hermanos, el altar no es esto. El altar está en convivir juntos en armonía, teniendo una misma fe, teniendo al Espíritu Santo, siendo como un solo hombre, cantando y alabando al que vive por los siglos, en una hermandad donde nos amamos a pesar de nuestros defectos y errores. No estoy aquí para censurar, para criticar, para condenar. Estoy aquí para poner el hombro a ver si en algo puedo ayudar. ¿Sabe qué hace la organización o la asociación? Y yo me pregunto y se lo digo sinceramente. Ganamos un alma para Cristo. ¿Cómo nos cuesta traerla? Le decimos bienvenido, siéntase en casa. Pero después empezamos a delinearle el territorio cómo debe de caminar. Y arrinconamos al que está en unión libre. Criticamos, quizás si hay alguien que fume. Censuramos, condenamos si hay un divorciado una o dos veces. Yo no quiero ser un pastor que me convierto en condescendiente del pecado, en la práctica del pecado. Pero a veces, ¿de qué nos ha servido? Un día de estos un muchacho me lleva en un pirata que iba a traer un repuesto, y voy caminando y veo el carrito y me dice, sí, yo lo llevo. Era Gravilias ahí por la plaza. Voy caminando, siempre le voy preguntando a alguien dónde vive, cómo le ha ido con el trabajo. ¿Conoce usted de Jesucristo? ¿Lee usted la Biblia? Y él me dijo, yo he ido ahí a la iglesia donde usted está hace 19 años o 20 años. ¿Sabe por qué no volví? Porque un día el pastor me dijo, si vienes con arete, hágame el favor y no vuelva. Y aquí yo hablaba hace un rato de situaciones que a mí se me dicen, pastor, y no piensa meter la mano, no piensa corregir. Porque sí hay muchos mirones viendo a ver de qué manera usted se comporta usted. Y si la Biblia me dice a mí, hágase todo decentemente y con orden. Y si la Biblia me está diciendo, cuídese de no hacer altares que vayan en contra de lo que yo estoy pidiendo. El altar que Dios pide es una comunidad que se ame, que se aprecie, que se valore. Y no regida por aspectos doctrinales más inventados por el hombre que lo que la Biblia demanda. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor cubrirá multitud de errores. ¿Qué estamos haciendo por llevarnos bien? ¿Hasta dónde estamos considerando lo que hacemos, que es lo que Dios demanda de nosotros? Hoy muchos hacen lo que les da la gana, andan como los paganos, los mundanos. A ver, Efesios 5:6, véalo conmigo.
Por favor, oren por mí como pastor de ustedes. Quiero representar bien a Jesucristo en la labor que desempeño. No quiero ser un legalista. No quiero ser alguien que arbitrariamente está aquí haciendo y deshaciendo. No quiero ser esa persona que anda con el látigo. No soy un guachimán que ando con un garrote. Quiero ser su amigo, quiero ser su hermano, quiero ser su buen guía, quiero ser ese que te alimenta, que usted dice, yo llego allí y cuando te escucho hablar, de verdad aprendo cosas que necesito para mi diario vivir, para ponerlo en práctica en mi casa, para poder ser esa luz que Cristo quiere que yo sea. Dice Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dos cosas aquí. No se deje engañar con palabras infladas, con inventos por mí, o el que se para aquí a predicar, o el que oye en la televisión o en la radio, o lo que lees en un libro, o el que llega a tu casa y te toca la puerta para hablarle de Dios. Pero también te dice, no seas desobediente. No seas desobediente. Si oyeres hoy mi voz, no endurezca su corazón. Obedece. Que el que obedece, gana. Yo alabo a Dios porque Marta y yo somos abuelos no buchones. Un día de estos hablé con uno de mis nietos y le decía algunas cosas que le tenían que ayudar, y él calladito me escuchó. Marta y yo les tratamos de infundir el respeto a Dios y el respeto a sus papás. Muchas veces el nieto llega a ver cómo lo saca adelante de lo que quiere alcanzar el abuelo o la abuela, porque tiene disciplina en la casa, gracias a Dios. Pero hay abuelos que todavía quieren seguir siendo padres por segunda tanda o tercera tanda. Usted solo por una tanda. La que sacó, si lo hizo bien, alabado sea Cristo. Y si no logró ser papá y mamá con esa tanda, no se entremeta en lo que su hijo o su hija tiene que hacer. Hoy hay totalmente, hermanos, un desenfoque en muchos muchachos. Le dicen tata al que no es, al segundo marido de su mamá. Le dicen papá al abuelo. Y aquel primer marido no calzó, entonces llegó otro y le dicen papi. No tienen identidad, no saben quién es su padre. Hace un tiempo que yo daba una consejería y yo les decía, yo tuve mi identidad con mi papá. Yo les dije, un día de estos tuve una experiencia muy fuerte con mi nieto menor, que cumplió 1 año. Tenía el sabio y de pronto empezó a lamerme. Y me transportó cuando yo hice eso con mi papá. Me apretó, me lamió. Hermanos, fue algo muy fuerte para mí. Porque yo tuve una experiencia muy linda con mi papá. Yo tuve un papá. Mi papá representó a Dios. Cuando yo entré a la adolescencia, quería que se muriera. Porque en todo me estorbaba. Y antes de morir tuve que pedirle perdón, papá, yo deseaba su muerte. Bendíceme. Antes de morir, horas antes, tenía su mano, me la puso en la cabeza. Él me había bendecido, pero ese día, todos los hermanos reunidos, y digámosle a papá algo, ya él está por fallecer, que él se vaya tranquilo. Cada uno, papá, perdóneme por esto, por lo otro, y eran aquellas confesiones. Yo lo único que le dije fue, papá, en algún momento yo te rechacé, seguramente te causé dolor, perdóneme en eso, pero quiero que me bendigas. Como todas las historias que usted me ha contado a través de la Biblia, que yo las conocía. Como Isaac bendijo, como Jacob recibió la bendición que le pertenecía a Esaú. Yo no sé si usted ha dado bendición a su hijo, a su hija. Extienda su mano, bendícele. Quizás te has quejado más de la cuenta. Y haz que el altar de Dios se levante en tu casa. Aleluya. Ese altar de Dios hay que levantarlo hoy en oración, en ayuno, lectura de la palabra.
Son dos los templos donde usted debe de estar, levantando ese lugar, la iglesia, pero tu casa. Amén, amén. Y ahí está tu templo, donde mora el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La desobediencia es un pecado de rebeldía que nuestro Dios detesta. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué hace la obediencia? La obediencia purifica, la obediencia limpia. Una persona que anda en obediencia anda siempre mudado con una vestimenta de santidad. Bendito sea Dios cuando usted dice: decido ser obediente. La obediencia purifica nuestras almas, intelecto, emociones y voluntad. Si usted obedece, usted no es solo cuando está emocionado que obedece. Wow, viene el fin de año, llegó el aguinaldo, está emocionadísimo, tiene la platita. Usted adquirió algo. Yo ahora estoy emocionadísimo de saber que Marta y yo tenemos ese terrenito. Gracias a Dios y todo el apoyo, hermano Hugo, gracias a Dios. Mira qué emocionado me siento. Pero que cuando estoy en la tristeza, cuando estoy en ese ataque, en esa prueba, hermanos, dejo de ser obediente y soy desobediente. Versículo 4 de Isaías 65, vemos la penúltima forma diversa de una persona rebelde, de una nación rebelde, de una familia rebelde. Hasta aquí he visto: el rebelde anda en camino no bueno, el rebelde anda en pos de sus caminos, el rebelde sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos. Y el versículo 4 de Isaías 65 me da la otra forma de rebelión: que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. El rebelde no respeta órdenes. ¿Qué pasa con el rebelde? No respeta órdenes. ¿Cómo explico esto? Dios había dicho al pueblo de Israel: no hagan esto. Véalo, Deuteronomio capítulo 14, 8. Deuteronomio capítulo 14, verso 8. Y voy a ver algunos pasajes ahí que con anterioridad Dios le había dicho a la nación de Israel: no hagan esto, no hagan lo otro. Capítulo 14 de Deuteronomio, verso 8. Dice así: de toda la lista que da ahí, dice: ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o serás inmundo. De la carne de estos no comerás, ni tocaré sus cuerpos muertos. Hermanos, ya está dicho. Dios dijo: esto no lo vas a hacer. No toques nada muerto. Y vean, hermanos, que en la montaña, los cabecas, cuando muere alguien, solo uno va con el pariente, alguien muy de los que están ahí, que se les reconoce de jerarquía en la montaña, van con uno de la familia a envolverlo para darle la sepultura que ellos acostumbran dar. Por eso cuando Simeón estuvo aquí y lo llevé, que falleció, no sé si fue el hermano de don Armando, y fuimos ahí a Asambleas de Dios, y él, donde vio el cajón, se quedó pero perplejo. ¿Y eso? Es que ahí está el muerto, no quería entrar. Dice: eso no se nos permite a nosotros. Él estaba rompiendo con algo que ya en su cultura era practicante: no asistir a un funeral. Dios con anticipación les estaba diciendo: pueblo de Israel, no toquen nada muerto, si no ustedes llegan a ser también inmundos. ¿Y a quiénes más tenían como inmundo? A un leproso, porque decía que la lepra contagiaba. Fueron reglas y Dios quiso mantenerlas.
A ver si acaso el pueblo de Israel, pero se la brincó. Por eso nace Jesús y viene y dice: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, pero ahora de otra manera, que hasta el mismo cerdo ya no es para despreciar, ¿verdad, hermano Omar? Hermana Joana, tan rico que es el cerdo. Entonces yo le hago eco al cerdo, con la palabra de Dios yo me hago sordo. Ya cambió en el Nuevo Testamento. Pero hasta aquí donde estoy hablando, de Moisés hasta Isaías, tenía que hacerse eso. Hermanos, el que es mandado no es culpado. Si Dios le manda hacer tal cosa, hasta aquí hay que hacerlo, hagámoslo. Más adelante no sé qué cambios van a haber, pero hasta aquí. Usted con el Nuevo Testamento, Dios te dice: tienes que hacer esto, hágalo. Encuentro en Levítico capítulo 11. Hablamos ayer en el estudio que teníamos en la noche con los hermanos que vinieron, y decía el hermano Hugo: es que el que no entiende el libro de Levítico no va a poder entender libros como Hebreos, donde hay tantas figuras. Y esa es la verdad. La llave de interpretación del Nuevo Testamento tiene que ser Levítico. Usted lee Levítico, usted escudriña Levítico, y usted va a entender todo aquello que se habla en el Nuevo Testamento. Dice así Levítico capítulo 11. Hermanas, vayan pasando, porque si no, aquí me da lunes y estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado hablando de la bendita y sabrosa palabra de Dios. Levítico 11, verso 24. A ver si están conmigo. Y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo toda la noche. Verso 27. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Así era como Dios estaba trazando el vivir de la nación de Israel. Pero dice Isaías: desobedientes, rebeldes, no respetaron lo que Dios les ordenó. Lo que Dios prohíbe, Dios prohíbe. Si nos contaminamos, es por nuestra propia y terca forma de caminar, forma de pensar, forma de actuar y desobediencia. Si Dios lo dijo, por favor, tome en cuenta que es Dios quien lo dijo y no lo dice un hombre. Si Dios lo dijo, haced bien en obedecerle. Iglesia de Dios, feliz Navidad. Iglesia de Dios, feliz próspero año nuevo. Ya estamos entrando. Esa es la tradición. Pero lo que dice el Señor en su palabra es: ayer ya pasó, mañana no sé si vendrá. Este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Vivamos un día a la vez. Hagamos caso a lo que Dios nos manda en su palabra. No seamos rebeldes. Y hermanos, luchen, oren y hasta lloren si en su casa hay rebelión. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No tengan miedo, no se turben. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien hacemos en tomarlo en cuenta y caminar con Él. Les invito a ponerse de pie y le vamos a cantar con mucho gusto a nuestro Dios. Dios bendiga a los que nos siguieron por nuestra página. Dios bendiga sus vidas y les esperamos en la próxima grabación que haremos. Gracias a Dios por este tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra en nuestros corazones, que nos ayuda a caminar como Él quiere, en el nombre de Jesús?